Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este nuevo día, Señor, en el que nos permitas leer y compartir tu palabra. Te agradecemos por tu misericordia y te pedimos que hoy comprendamos cuál es tu voluntad y cuál es el propósito para el cual fuimos llamados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos aquí de nueva cuenta, tarde pero sin sueño. Y pues vamos a comenzar con la lectura. Pero antes, vamos a hacer un pequeño comentario de los capítulos que leímos ayer. Muy extensos los capítulos que leímos. Prácticamente nos aventamos 110 versículos el día de ayer en los libros que leímos. Uno fue el de Levítico 13. En realidad, en el libro en el capítulo 13 del libro de Levítico, es el diagnóstico de la lepra. Eh, lo primero que vemos es que el que tenía la obligación o la facultad de poder revisar para ver si era o no era lepra era el sumo sacerdote o los sacerdotes. Eran los que había designado Dios para que vieran al enfermo y determinara si era lepra o no. Entonces el sumo sacerdote hacía dos funciones, ¿no? La de dirigir a la gente espiritualmente, sanarla y sanarla médicamente. Hay un señor llamado R.K. Harrison, que es doctor, pero también es un estudioso del idioma hebreo antiguo. Gracias a él sabemos que lo que se determina como lepra en el Antiguo Testamento en realidad se refiere a cualquier enfermedad cutánea, cualquier enfermedad de la piel. Pero eso también incluía la enfermedad de Hansen. Así es como se conoce a la lepra en el día de hoy. Eh, Él dice que todos los síntomas que ahí se mencionan, todas las descripciones que se mencionan, eran pocos los casos en los que se diagnosticaba la lepra, de verdadera lepra, porque la mayoría de ellas no era contagiosa y la lepra es contagiosa. También él decía que en la alopecia, la calvicie natural, a veces se ponía sonrosada el cuero cabelludo por los rayos del sol, pues tenemos el pelaje natural que nos protege del sol y cuando se empieza a caer, pues se empieza a poner rojo y muchas veces eso también se designaba como lepra. Lo que tenemos que entender, bueno, también el sumo sacerdote o los sacerdotes también tenían la facultad de poder determinar si había lepra en los vestidos o en las casas. Ahora vemos en las casas, cuando vamos sobre todo a las rancherías, a los pueblos allá por la sierra, vemos que muchas veces las casas tienen hongo, ya sea de humedad o sea de sol, y en el Antiguo Testamento eso se determinaba como lepra. Por eso primero, antes de que el sacerdote pudiera determinar que de verdad era la enfermedad de Hansen, esa lepra contagiosa, porque inclusive la lepra es deformante, ¿no? Por eso se mandaba a lavar. ¿Para qué? Para ver si era moho sencillo, si era un hongo. Si se quitaba, entonces pues sí se tenía, ya se declaraba limpia la casa o los vestidos, pero si no, dice la palabra que ahí, cuando llegaran a Canaán y construyeran sus casas, se tenía que quitar los ladrillos que estaban llenos de moho, pero que si esa lepra de la casa continuaba, llegaban al exceso de derribar la casa y construir una nueva. Realmente lo que tenemos que ver es en los versículos finales cómo miren, la lepra es como un símbolo del pecado. Cuando alguien era leproso, en la palabra de Dios, la lepra es un símbolo de pecado, es como un arquetipo del pecado. En el Antiguo Testamento, como leímos ayer, cuando de verdad alguien tenía lepra, cuando alguien tenía esa enfermedad de Hansen, la palabra de Dios dice que lo tenían que sacar del pueblo y que se fuera a vivir solo por las orillas, ¿no? Y que además cuando alguna gente se le acercara a él se tenía que poner una capucha, ropas andrajosas y se tenía que cubrir el rostro y tenía que gritar que era inmundo. Probablemente lo veamos así como una figura normal y todo, ¿no? Eh, pero imagínense la soledad en la cual vivía una persona que era leprosa, porque en esos tiempos no creo que existiera un remedio verdadero para la lepra. Ellos morían así. De hecho, eran apartados del pueblo y se mandaba a vivir solos. O sea, era algo terrible traer una enfermedad de ese tipo, ¿no? Pero como les decía, la lepra es como un símbolo del pecado.
Cuando el Señor Jesús hizo su sacrificio, nos limpió de todo pecado. Y si se acuerdan que cuando Él andaba sanando a la gente, cuando veían venir un leproso, cuando se les atravesaba un leproso en el camino, todo el mundo se apartaba, nadie se quería contagiar de lepra. ¿Quién era el único que se acercaba a consolarlos? El Señor Jesús. Él se acercaba a los leprosos y los sanaba, pero no solo los sanaba físicamente, les sanaba también el espíritu, el alma, el cuerpo, ¿no? Después de haber pasado quién sabe cuántos años vagando solos afuera del pueblo, imagínense lo que para ellos era un abrazo. De la misma manera, nosotros tenemos que comprender que antes de que el Señor Jesucristo nos rescatara, nosotros estábamos enemistados con Dios. Era como si hubiéramos sido rechazados a consecuencia del pecado. Pero gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo, que nos limpió del pecado, nos limpió de toda enfermedad, nos limpió de todo eso, nos volvió a amistar con Dios, nos volvió a hacer que tuviéramos esa cercanía. Imagínense, el leproso vivía fuera del pueblo. Ahora yo no concibo mi vida sin la presencia de Dios en ella, ¿no? Veo mi vida antes de Cristo y era una vida llena de soledad, solo, vagando solo. Y cuando conozco a Jesucristo y complementa todo lo que me hacía falta, comprendes que vuelves a ser acepto a los ojos de Dios, que vuelves a amistarte con Dios. Eso nos tiene que llevar a comprender que el Señor Jesús todos esos pecados fueron borrados por su sacrificio y de nueva cuenta estamos en Él. Yo no me imagino una eternidad sin la presencia de Dios. Bueno, aquellos que no decidan, no decidan hacer esa elección, bueno, pues, ellos ya lo sabrán, una eternidad sin Dios. Y en el capítulo 14 del libro de Levítico, pues ya nada más vimos cómo se deberían de hacer los sacrificios para aquel que había sido sanado de la lepra o de las enfermedades que le salían en la piel, ¿no? Que tenían que llevar un macho cabrío, un becerrito, y el que no tuviera dinero podía llevar una tórtola o dos palominos, podían llevar una harina. Y de esa manera le daban gracias a Dios de haber sido sanados de la enfermedad la cual llevaban. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca un solo capítulo del libro de Levítico. A diferencia de ayer, les digo que estuvo muy extensa. Hoy nos toca un solo capítulo. Es el capítulo 15 del libro de Levítico y escrito está: impurezas físicas. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: hablen a los hijos de Israel y díganles: cualquier varón, cuando tuviera flujo de semen, será inmundo, y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acueste el que tuviera flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se siente inmunda será. Y cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se siente sobre aquello en que se hubiera sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que toque el cuerpo del que tiene flujo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupe sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgue el que tuviera flujo será inmunda. Cualquiera que toque cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la lleve lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien toque el que tiene flujo y no lave con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que toque el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Y el octavo día tomará 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante del Señor. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura o toda piel sobre la cual cae la emisión de semen, se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Y cuando un hombre yaciera con una mujer y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche.
Cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la toque será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acuesta mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sienta será inmundo. Y cualquiera que toque su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que toque cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviera sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que la toque será inmundo hasta la noche. Si alguno duerme con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que duerme será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que duerma todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se siente será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que toque esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuera libre de su flujo contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Y la purificará el sacerdote delante del Señor del flujo de su impureza. Así apartarán de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello, y para la que padece su costumbre, y para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiera con mujer inmunda. Con eso terminamos la lectura del capítulo que nos toca el día de hoy, y vamos a comenzar con la lectura del capítulo 4 del libro de Hechos. Ayer iniciamos el capítulo 4 y lo vamos a terminar. Pero antes, ¿qué vimos de los versículos 1 al 31 del libro de Hechos? Vimos algo que nos llamó la atención. De hecho, los 31 versículos tratan acerca de un tema en específico, la predicación del Evangelio. Bueno, estamos viendo que aquí empieza la persecución de la iglesia desde ese momento, porque recuerden que habíamos leído que este Pedro había sanado a un cojo. Y eso no le gustó nada a los líderes religiosos de ese tiempo. Y mandaron a apresar, a llamar, a llamar voluntariamente a fuerzas a Pedro y a Juan, que eran los que habían hecho el discurso. Y en ese momento fueron los fariseos, bueno, fueron los líderes religiosos que eran los fariseos, fue el jefe de la guardia del templo, y fueron los saduceos. Eran 3 personas las que estaban empezando a perseguir a la iglesia. Estas 3 personas, el Sanedrín obviamente representa a la intolerancia religiosa, ¿cómo se llama? A todos aquellos que no soportan que las buenas nuevas se compartan, ¿no? El jefe de la guardia es la enemistad política. Él en esos tiempos era el que tuviera los tratos con los romanos. Ahora vemos también que en este tiempo hay muchos políticos que quieren acabar con la palabra de Dios, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Ya hay en Estados Unidos, inclusive hubo un tiempo una ley en la que se les tenía que exigir a los pastores que llevaran su sermón para que fueran revisados y que fuera aceptablemente, bueno, que fuera socialmente aceptable entre todo el pueblo. No querían mensajes ofensivos. Aquí hace poco vimos a un bruto, una porquería de hombre que se cree mujer, que también decía, y era diputado, también decía que tenía que modificarse la Biblia y tenían que revisar nuestros sermones para que no fuera un crimen de odio en contra de la gente. Eso representa el jefe de la guardia. Y vienen los saduceos, otra parte. Los saduceos, ¿quiénes eran? Era ¿cómo se llama? La incredulidad racionalizada. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos no. Si Jesús de verdad resucitó, como lo fue, destruía ¿cómo se dice? Toda la jerga religiosa de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la resurrección. Y como se demostró que Jesucristo resucitó, pues acabó con toda su ideología. ¿Quiénes representan en este tiempo a los saduceos? A todos aquellos
que no creen en Jesucristo, que dicen que es un cuento de hadas, que dicen que la palabra de Dios es un cuento de hadas. Es todos aquellos que quieren racionalizar el mensaje del Señor. Ellos son los que ahora son los saducios. Pero bueno, Pedro y Juan fueron llevados ante el Sanedrín. Y el Sanedrín era el conjunto de todos los líderes religiosos en el templo. Y este Sanedrín les ordena detenerse en la predicación del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. Les están ordenando mediante amenazas que ya no podían predicar del Señor Jesús ni en público y ni siquiera en privado. Obviamente conocemos a Pedro y Pedro les dijo, no. ¿Por qué? Porque fíjense nada más lo que dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Eso está en Hechos capítulo 4, versículo 12. Ajá. Tenemos que ver de quién vienen estas palabras. De Pedro. Leímos en el Evangelio de Mateo que Pedro con juramentos y maldiciones negó al Señor Jesucristo. Y aquí, ¿qué está haciendo Pedro? Está reconociendo totalmente al señorío de Jesucristo. Está diciendo no, no. ¿Por qué? Estamos comprendiendo que solamente en Jesucristo hay salvación. Lo vemos en estos tiempos en que la religión que domina a nivel mundial, las dos religiones que dominan a nivel mundial, que son tanto el catolicismo como el islam, persiguen y asesinan cristianos, persiguen y castigan cristianos, persiguen y encarcelan cristianos, aunque ellos digan que no, siguen en esa intolerancia religiosa hacia aquellos que por medio de su predicación están cambiando no solo vidas, sino también corazones, ¿no? La palabra de Dios siempre cambia vidas y corazones a aquellos que están dispuestos a recibirla. Ajá. Todo el Sanedrín, completamente todo el Sanedrín, les volvió a prohibir a Pedro y a Juan y a todos los demás que hablaran del Señor Jesús en público o en privado. Ujú. Obviamente, ni Pedro ni Juan aceptaron. Ellos dijeron no. ¿Por qué? Porque su lealtad, antes de cualquier otra cosa, estaba con Dios. Ajá. Y no con los hombres. Eso es lo que le contestaron Pedro y Juan a todo el Sanedrín. No, no te podemos hacer caso, porque antes que cualquier cosa está nuestra aceptación ante Dios y después a la mejor con los hombres. Todo dependiendo de lo que quieran decir de nuestro Señor. Ajá. Ellos se fueron bajo amenaza de que si seguían predicando, pues algo malo les iba a pasar. Regresaron ellos a donde estaban los demás apóstoles. Ajá. ¿Y qué fue lo primero que hicieron después de platicar todo esto que habían pasado con el Sanedrín? Se pusieron a orar. Dice la palabra que se pusieron a orar. ¿Para qué? Para que Dios les diera fuerzas para seguir así con mucha fuerza, seguir la predicación del Evangelio. Pero en esa oración que hicieron ellos, todos los apóstoles, bueno, todos los que estaban ahí reunidos, notamos tres cosas. Ujú. Eh, Ellos le dijeron al Señor en su oración, fíjate en sus amenazas. O sea, le estaban diciendo a Dios que se fijara lo que el Sanedrín les había hecho. Pero tenemos que ver que en ninguna parte de la oración pidieron que castigara a esas personas. Ellos simplemente le dijeron a Dios, fíjate en todo lo que nos están diciendo. ¿Por qué? Porque con eso estaban diciendo que a Dios le dejaban la decisión que él tuviera que tomar, ya sea que siguieran los fariseos atacándolos o que los apartara un momento o que definitivamente los destruyera. Después vimos que también en esa oración le pidieron que le concediera a sus siervos que les dieran mucha fuerza, que predicaran con de nuevo la palabra de Dios, el evangelio, las buenas nuevas. Su seguridad no les importaba. ¿Por qué? Porque lo primordial era que se conociera el evangelio de Jesucristo. Eso fue lo que le pidieron al Señor en su oración. No le pidieron, cuídanos, no nos vayan a hacer nada, déjanos ir a tal lado con seguridad. No, ellos dijeron, danos fuerza porque vamos a seguir predicando la palabra. Y la tercera cosa que le pidieron es que Dios extendiera su mano para poder sanar. Le estaban diciendo, concédenos que por medio de la fe en Jesucristo nosotros podamos hacer señales y prodigios
en el nombre de Jesús para que toda la gente se convenza de lo que había dicho al principio, de que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ajá. Después de esa oración que hicieron los apóstoles y los que estaban ahí reunidos, porque dice la palabra que primero se convirtieron 3,000 y después otros 5,000, no sabemos si en esos 5,000 se contaron a los 3,000 iniciales o eran nuevos convertidos en ese momento los 5,000 que se convirtieron. Solamente dice que la tierra tembló. Cuando ellos acabaron de orar, tampoco la palabra dice que la tierra tembló. Si la palabra a mí me dice que la tierra tembló, yo acepto y creo que fue toda la tierra la que tembló, no solamente en el lugar en el que estaban. Pero, ¿qué tiene que ver esto? Esa fue como una aceptación de la oración que habían hecho los apóstoles y todos ahí reunidos. Era la presencia del Espíritu de Dios. Si no me creen, leemos el libro de Éxodo hace poco y vemos que cuando Moisés subió a recibir por primera vez las tablas del mandamiento, ningún hombre se quería acercar al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que aparte de que había humo que subía hacia arriba, el monte estaba temblando. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se había depositado ahí. Y en este momento, cuando terminaron de hacer la oración, nos damos cuenta que también los apóstoles, al terminar su oración, la tierra empezó a temblar. Eso significa que también la presencia de Dios estaba con ellos y que había sido aceptada su oración. Pero bueno, vamos a continuar en esta ocasión con la lectura. Vamos a acabar con el capítulo 4 del libro de Hechos y vamos a continuar con el capítulo 5. Vamos a iniciar con el capítulo 5. Como les comentábamos, ayer leímos hasta el capítulo 31. Vamos a comenzar la lectura del capítulo 4 del versículo 32 al 37 y escrito está: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Recuerden este nombre, Bernabé. Con eso terminamos la lectura del capítulo 4. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5, vamos a llegar hasta el versículo 11. Escrito está: Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Con eso terminamos la lectura del día de hoy y le damos gracias a Dios por esto. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por permitirnos este tiempo, Señor. Asimismo te pedimos vida en tu nombre para que mañana continuemos con la lectura, que sigamos aprendiendo todo, Señor, y nos des fuerza para impartir la sabiduría que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias por todo lo que recibimos el día de hoy, todas las bendiciones, todo el alimento físico, Señor,
toda salud que está en nosotros, toda dolencia que te has llevado, todo aquello, Señor, en lo que nos estaba afectando, que no nos permitía acercarnos de manera correcta a ti. En tu nombre, Señor, tú lo quitaste, te lo llevaste. Asimismo te agradecemos, porque siempre hay uno más, Señor, siempre hay uno más que sigue leyendo tu palabra. Te pedimos asimismo también por todos aquellos que están siguiendo estas lecturas, Señor, que bendigas su casa, que bendigas a su trabajo, que bendigas el fruto del trabajo de sus manos. Y también, Señor, te pedimos que todos aquellos que han de venir, tú los cuides y los proteges como es conforme a tu promesa. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y por este rico y delicioso pan espiritual que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen, hasta luego.